Vale, ya estamos grabando. Venga, pues vamos a empezar con el capítulo 5. Vamos a hacer un par de ejercicios y pasaremos al 6. A ver, en el 5 se define primero lo que es un paralelogramo, porque luego la demostración que hacemos, el teorema de Tales, se basa en esta figura, en el paralelogramo. Hay demostraciones más fáciles, pero esta es la que tenemos aquí. Y esta nos viene bien porque justamente hace uso de lo que hemos demostrado hasta ahora en el curso. O sea, hay otras demostraciones que a lo mejor se basan en áreas. Como no hemos dado áreas, pues no las podemos usar. Entonces, es coherente que hagamos esta demostración en este curso, en este momento. Bueno, el paralelogramo es un cuadrilátero, o sea, una cuaterna de puntos ordenados que no se crucen de mala manera. Bueno, no vamos a entrar en detalles, pero vamos, una figura como esta, donde la condición es que las diagonales se corten en el punto medio. A partir de ahí, es muy fácil demostrar que la media vuelta sigma sub m, donde m es el punto medio de las diagonales, es una simetría del paralelogramo. O sea que si giramos el paralelogramo 180 grados, se queda igual, ¿vale? Se queda invariante. Y luego además, porque sigma m es simetría, pues es muy fácil demostrar al mismo tiempo que los lados opuestos son paralelos y congruentes, o sea que miden lo mismo. Vale, bueno, eso está claro, es algo ya conocido. Entonces, vamos a hacer directamente ya un ejercicio de paralelogramos, por trabajarlo un poquito y pasamos a otra cosa. Este es el ejercicio 8 del tema 5. A ver, este ejercicio dice, hay que demostrar que un paralelogramo es un rombo si solo si sus diagonales forman un ángulo recto. A ver, hemos definido lo que es un rombo en un ejercicio anterior. Un rombo es un paralelogramo que tiene todos sus lados congruentes. Entonces, ahora vamos a demostrar, primero, en esta dirección, hemos dicho que si un paralelogramo es un rombo, vamos a demostrar a partir de aquí que las diagonales de esa figura forman un ángulo recto. Entonces, partimos de un rombo, como he dicho, que es un paralelogramo cuyos lados son congruentes. ¿Vale? En todo paralelogramo, AD sería congruente a BC y AB a CD. Pero es que además en el rombo se da que AD y CD son congruentes y AB y CB son congruentes. Entonces, precisamente por esto, si AD, la distancia de AD es igual a la distancia de CAD, ¿vale? Estos dos de aquí, entonces eso significa que D pertenece a la mediatriz del segmento AC. La voy a llamar así, M sub AC, quiero decir la mediatriz del segmento AC. Y luego además, como también tenemos que AB es congruente a BC, o sea que estas distancias son iguales, entonces tenemos que B también pertenece a la mediatriz del segmento AC. Entonces, si estos dos puntos B y D pertenecen a esa mediatriz, entonces la recta que pasa por B y D pues será la mediatriz, porque por dos puntos solamente pasa una recta, por el axioma 2. ¿Vale? Entonces, como RB es la mediatriz de la recta AC, pues entonces RBD, perdón, es ortogonal a esa recta. ¿Vale? Y ya hemos demostrado que las dos diagonales, que son las rectas que pasan por los vértices, son ortogonales por la propiedad de la mediatriz. Vale, y en la otra dirección vamos a partir de un paralelogramo con diagonales ortogonales, partimos de aquí y vamos a demostrar que es un rombo. Es decir, vamos a demostrar que los cuatro lados son congruentes. Entonces, a ver, me hago un dibujillo, más o menos. Supongamos un paralelogramo con cuatro vértices donde las diagonales formen un ángulo recto. O sea, dibujo las dos diagonales
tenemos que este lado tiene que ser igual que este y este de aquí igual que este de aquí, lógicamente. Bueno, entonces, este punto B llamar M y los otros 4 como antes, A, B, C y D. Vale, pues como las diagonales se tienen que cortar en el punto medio porque esto es un paralelogramo, ¿vale? O sea que en cualquier caso siempre vamos a tener que la media vuelta con centro M me transforma A en C y B en D. Pero además, en este caso, como estas diagonales son ortogonales, si tomamos la media vuelta, perdón, la reflexión de eje, la diagonal BD, la voy a llamar sigma a secas para que sea más rápido de escribir, entonces, dada la ortogonalidad que tenemos por hipótesis, esto se convierte en que sigma de A es igual a C y sigma de C igual a A, lógicamente. A ver, ¿hay algún mensaje? Ah, vale, una admisión. Vale, o sea, estamos con la reflexión de eje BD. Y entonces, el punto D, como pertenece al eje, pues se queda fijo. Lo mismo con el punto B. Y entonces estamos transformando el segmento AD, por ejemplo, como el punto D se queda fijo y el A se va al C, pues el segmento AD se va al segmento DC. Por tanto, como las isometrías conservan distancias, pues AD será igual a DC. Y lo mismo con el otro segmento. La imagen de AB será BC y por tanto AB mide lo mismo que B. Y como además tenemos que los lados opuestos también miden lo mismo, pues entonces los 4 miden lo mismo, ¿vale? O sea que todos son iguales. Y ya está. Sencillo, propiedades del rombo. Bueno, nada más. Un detallito, sí que hace una pregunta el enunciado al final. Pregunta a ver si un cuadrilátero, no un paralelogramo, sino un cuadrilátero, tiene sus diagonales ortogonales, a ver si eso ya automáticamente es un rombo. ¿Vale? La respuesta es no, porque fijaos que si esto no fuera un paralelogramo, esta propiedad de que la reflexión me convierta un vértice en otro ya no se cumple, ¿vale? Porque esta distancia de aquí ya no es esta de aquí, porque eso solamente se da si en un paralelogramo, porque las diagonales se cortan en el punto medio. Si no es un paralelogramo, esto no se da y no podemos hacer nada de esto. Y de hecho, es muy fácil dar un contraejemplo. Por ejemplo, esta figura. Aquí las diagonales son ortogonales y si ahora uno los extremos, me queda esta patata, que no es un paralelogramo, evidentemente, y cuyas diagonales sí son ortogonales, ¿vale? Lo cual esto es un contraejemplo de que un cuadrilátero con diagonales ortogonales no necesariamente es un rombo. Bueno, seguimos. Teorema de Tales. Bueno, el teorema de Tales viene expresado así en el libro, dentro de un triángulo PAB, este de fuera. Tomamos dos puntos A' y B' en los segmentos PA y PB, de manera que la recta que forman A' y B' sea paralela a la AB. Entonces se cumple que PA' entre PA es igual a PB' entre PB, y esto es igual además, esto se demuestra posteriormente, a A'B' entre AB. Ya está, estos tales. A lo mejor os suena en libros de secundaria, que es cuando se aprende esto en general, a veces viene enunciado de otra manera el teorema este. Vendría enunciado, por ejemplo, si tomamos aquí otro, prolongando esta recta, si tomáramos aquí otra paralela más, y esto lo llamáramos, no sé, pues CD, por ejemplo, o C, sí, CD, vamos a llamarlo.
Pues a veces esto viene como que A'P entre B'P es igual a A entre A', A' entre BB' es igual a AC entre BD. O sea, como que hace los cocientes entre estos segmentos enfrentados. ¿Eh? Y es lo mismo, o sea, se puede pasar de una formulación a otra muy fácil, ¿vale? Cogéis en la formulación de arriba. Vamos a invertir estas fracciones para que me quede en el numerador el segmento más grande de los dos. Y ahora descompongo el segmento PA, lo descompongo como PA' más A'A. Y el segmento PB lo descompongo como PB' más B'B. Aquí falta un prima, eso es. Entonces, ahora esto se simplifica y queda 1 más A'A entre PA' igual 1 más B'B entre P'B'. Los unos también se cancelan y entonces me queda A'A entre PA' igual a B'B entre P'B', que ya es una expresión que tiene esta forma de aquí, ¿vale? La segunda forma que he puesto. O sea que veis que es muy fácil. Y ya a partir de aquí, con operaciones de este tipo, se llega a la expresión que queráis. Pero veis que las dos expresiones son equivalentes. Aunque la verdad es que los ejercicios que he visto no surge nunca, o no he visto yo que surja nunca, aplicar directamente esta de aquí. Pero bueno, por si surgiera. Y por si acaso a alguien le sonaba y le quedaba la duda. Vale, pues nada, a partir de tales, en un triángulo rectángulo se definen las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas se basan en tales en el sentido de que las definimos en un triángulo rectángulo, así el coseno, el seno y la tangente como cocientes entre los lados del triángulo, pero luego gracias a tales demostramos que en realidad no importa en qué triángulo estemos, sino que solamente importa, solamente se refieren al ángulo, o sea, solamente dependen del ángulo, cada razón trigonométrica. Entonces, tales nos sirve para demostrar eso. Por eso luego a veces ocurrirá que algunos ejercicios se pueden resolver o por tales o por razones trigonométricas, porque en el fondo estoy diciéndonos un poco lo mismo muchas veces. Bueno, después de definir razones trigonométricas, definimos por fin la medida de un ángulo. Sabéis que hasta ahora los ángulos con los que trabajábamos no eran más que pares de semirrectas y ahora ya pasamos a la medida, que es intuitivamente lo que tenemos más en la cabeza cuando hablamos de ángulos. La medida la definimos gracias a la función arcocoseno. Esto es la medida. La medida de P, que se indica poniéndole como el dibujito este del ángulo al símbolo de ángulo, se define tomando el coseno de un ángulo y luego tomando el arcocoseno. El arcocoseno es una función definida del intervalo menos 1, 1 al intervalo 0pi. Definida así, esto nos devuelve para todo coseno de un ángulo un valor entre 0 y pi. Y esos valores entre 0 y pi van a ser las medidas de los ángulos. En este tema demostramos que para dos ángulos que sean congruentes, entonces sus medidas son las mismas. Y en el tema siguiente demostramos la recíproca, que para dos ángulos con misma medida, esos ángulos son congruentes. Y ya con esto cerramos el tema de las medidas, establecemos una equivalencia perfecta entre medidas y ángulos en tanto que objetos y ya podemos trabajar indistintamente con unos y con otros como estamos habituados. O sea que este tema ya nos facilita mucho las cosas para cálculos y demás. Bueno, vamos a hacer de este tema el ejercicio 6 y pasamos al siguiente. Vale, el ejercicio 6 del tema este nos dan una figura como esta
donde esta recta PQ es la bisectriz del ángulo P, y ahora tomamos dos rectas ortogonales así, de tal manera que corta a los lados del ángulo en A y A', y en B', B. Así viene dada la figura. Y entonces, esto me ha quedado un poco torcido, pero bueno, esta recta, estos están alineados, ¿vale? AQ y B. Y sí, ya está. Hay que demostrar que PA entre PB es igual a QA entre QB. Voy a subrayar qué magnitudes son estas. PA es esto de aquí, PB es esto de aquí, QA es esta y QB es esta. Entonces, a priori, pues esto no se parece a nada, no tiene nada que ver entre sí, pero enseguida, por las simetrías de la figura, vamos a construirnos una figura en la que aplicar tales. Gracias a que estas dos rectas, al ser ortogonales a una misma, pues son paralelas entre sí. Y entonces vemos que tenemos triángulos en posición de tales, vamos a poder aplicar el teorema. Eso es lo primero que tenemos que darnos cuenta, que las rectas A' y BB' son ortogonales a la recta PQ. Y por tanto, al ser ortogonales las dos a una misma recta, pues son paralelas. Este primer punto del ejercicio para empezar. Esto ya nos permite aplicar el teorema de Tales. Entonces, lo vamos a aplicar, por ejemplo, en los triángulos. Se me olvidó poner dos puntos. Este punto es M, el punto de intersección, y este punto es N, el otro punto de intersección. Vamos a aplicar Tales en el triángulo rectángulo este de aquí arriba, ¿vale? En el PNB. En el PNB. Entonces, tendríamos que PA' entre PB es igual a PM entre PN y eso es igual a A'M entre BN. Bueno, como la recta PQ es la bisectriz y estos segmentos los hemos... Pues estas rectas cortan perpendicularmente a la bisectriz, estamos justamente en la misma figura con la cual definimos la bisectriz. Esto lo mencioné en su día y significa que esta bisectriz es además la mediatriz del segmento A' y la mediatriz del segmento BB'. Por tanto, este punto M y este punto N son los puntos medios de los segmentos A' y BB'. Entonces, vamos a poder sustituir A' por AM y además, como la recta PQ hemos dicho que es la mediatriz, el punto P pertenece a esa mediatriz, el segmento A'. Luego, si pertenece a la mediatriz, la distancia de P a A será la misma que la distancia de P a A', ¿vale? Entonces, así en resumen, esta recta PQ es también la mediatriz de A'. Por tanto, PA es igual a PA' y A'M es igual a AM. Y me quedo entonces con que mi expresión de Tales se reduce a esto. PA entre PB igual a AM entre BN. Entonces, fijaos que ya tenemos PA entre PB, que es el primer término de la igualdad a la que queremos llegar. Este ya nos ha aparecido. O sea, resulta que al final hacer PA entre PB es lo mismo que hacer PA' entre PB, con lo cual hemos podido sacarlo por Tales.
Y ahora, esto que nos queda aquí, AM entre BN, lo voy a colorear también, AM entre BN, de nuevo nos va a salir por tales una relación. ¿Dónde aplicamos tales ahora para estos triángulos? Pues fijaos, en los triángulos AMQ y BQN, que están como aquí opuestos por el vértice, pero los que también vamos a poder aplicar tales con alguna consideración que diré ahora. Mirad, me reproduzco la figura otra vez. Solamente esa parte. Sería esto. Aquí no está el prima. Esto es Q, esto es M y esto es A. Tenemos que AM entre BN. Y queremos llegar a que esto sea igual a QA entre QB, que es lo que queremos demostrar que es igual a PA entre PB. Entonces, según viene definido tales en el libro, en rigor no estamos en esa configuración, porque en el libro viene definido de tal manera que tenga que haber para el triángulo QBN dos puntos aquí, dentro de estos segmentos, donde surge una paralela y se puede aplicar tales. Este no es el caso exactamente aquí, pero es muy fácil convertirnos a ese caso. De hecho, el libro directamente dice que aplica tales y ya está. Para justificar esto bien, podríamos justificarlo diciendo que vamos a construir dos puntos. Perdón, vamos a construir dos puntos que sí estén en los segmentos QN y QB. Los vamos a llamar, por ejemplo, M estrella y A estrella. ¿Y cómo los construimos para que esta distancia A estrella, M estrella sea igual a la distancia a M? Pues con una isometría. Por ejemplo, una media vuelta de centro Q. Con la isometría, con la media vuelta de centro Q, construimos M estrella como la imagen de M y A estrella como la imagen de A. Uy. Yo sé seguro que esos puntos me van a caer dentro de estas mismas rectas porque es una media vuelta y las medias vueltas convierten, vamos, dejan invariantes a las rectas que pasan por su centro. Luego la recta AB se va a quedar invariante, así que la imagen de A va a caer en esa misma recta. Es verdad que en rigor yo no sé, no he demostrado bien que los puntos A estrella y M estrella vayan a caer dentro del segmento QB y QN. Sé que caen en la recta, pero no sé si caen dentro del segmento. A lo mejor podría ocurrir que cayeran por aquí fuera, prolongando las rectas. Y que quedara esto así. Pero me da igual, sigo teniendo un triángulo. Y me va a quedar exactamente la misma relación. En vez de tener QA entre QB igual a QM entre QN, tendré QB entre QA igual a QN entre QM. Y es que si le doy la vuelta es la misma igualdad. Así que esto me da igual como queden. Lo que sí sé es que los dos puntos A estrella y M estrella me van a caer seguro del mismo lado de la recta BN. Eso lo sé seguro porque como las rectas AM y BN son paralelas y la media vuelta me conserva esas paralelas, pues la recta A' y M' también tiene que ser paralela. Es decir, no se puede cortar con la BN. Así que si estuviera un punto de cada lado se cortarían y eso no puede ser. ¿Vale? Con lo cual, tenemos ahora sí una configuración de tales donde sí que podemos aplicar tales y sacar relaciones entre longitudes o entre distancias que luego se transmiten tal cual al triangulito de la izquierda AMQ porque las distancias son las mismas. Bueno, me he enrollado un poco con esto, pero era para que vierais, necesitaría el fundamento para que decir que aquí aplico tales, ¿vale? Si estuviéramos en el tema siguiente ya, en el tema de las semejanzas, pues ya diríamos, vale, los triángulos son semejantes, así que los lados son proporcionales. Y ya está, que también se puede decir. Pero a este nivel con tales, en rigor, habría que decir todo esto para ser rigurosos. Bueno, entonces, aquí, si ya pasamos de esta disquisición y vamos a aplicar tales sin más, pues nos quedaría que AM entre BN tiene que ser igual a AQ entre BQ.
Y me quedo con esta igualdad porque es la que hace aparecer AQ y BQ, que es la que a mí me interesa. Con esta igualdad y con esta de aquí arriba, perdón, esta de aquí arriba, pues ya tengo que PA entre PB es igual a QA entre QB. Y ya está, esto es lo que me pedían demostrar. ¿Vale? Y número 8 por tales o por semejanza. En estas configuraciones es muy habitual cuando tenéis esta forma con dos paralelas así, en este caso A', B', es muy habitual también fijarse o que sea de utilidad el hecho de que estos triángulos que aparecen aquí, en este caso el AMQ y el BQN, son semejantes y se puede aplicar tales. También ocurre con estos, por ejemplo, el A'Q, este de aquí, es congruente con el BQB'. Y esto se puede utilizar en algún ejercicio para resolver cosas, también para aplicar este tipo de teorema. Bueno, creo que no quería decir nada más de este. Ah, sí. Otra forma de resolverlo, muy sencilla. Esto es otra forma. Hago una raya ahí. A ver, esto era A', AM, esto es P, B, M, N y B'. Ortogonal y ortogonal. Bueno, pues nos fijamos en el triángulo AMQ, este de aquí, que es rectángulo, y expresamos aquí el seno del ángulo Q, porque luego nos vamos a fijar también en el triángulo, que antes hemos dicho que era el triángulo que es semejante a él, que también es rectángulo, y ambos tienen el ángulo Q, que son ángulos opuestos por el vértice, ¿vale? El ángulo Q del triángulo QBN es igual al ángulo Q del triángulo AMQ porque son ángulos opuestos por el vértice, ¿vale? O sea que vamos a llamar ángulo Q tanto a este como a este del otro lado. Tomando aquí una expresión para el seno de Q, pues me queda que esto es el seno de Q, cateto opuesto a M entre hipotenusa a Q. El micro, por favor. Y en el otro triángulo, cateto opuesto BN entre hipotenusa BQ. Como ambos son el seno de Q, pues son iguales, entonces establecemos la igualdad. Por favor, el micrófono. Ya está. AM entre AQ igual a BN entre BQ. Y ya está, con esto hemos llegado a la misma igualdad de antes, a esta de aquí, ¿vale? Era para la segunda parte del ejercicio. Si aplicamos ahora tales en los triángulos grandes, pues ya está, también resuelto, ¿vale? Entonces veis cómo en el caso de estos dos triángulos rectángulos, el AMQ y el BQN, que hemos aplicado tales o semejanza de triángulos entre ellos, en realidad la trigonometría nos da el mismo resultado. Esto pasa mucho porque en el fondo esto de que el seno de Q sea el mismo en los dos triángulos es una cosa que hemos demostrado por tales, con lo cual al decir esto de aquí, en realidad estamos basándonos en tales ya, para decirlo. Comento esto de las dependencias de los teoremas unos de otros porque esto en realidad viene bien a la hora de hacer ejercicios.
si uno tiene claro sobre qué reposa cada teorema, le puede ayudar a la hora de encontrar estrategias para abordar ejercicios. Ahora os pondré algún ejemplo de esto. Además de que, por cierto, si os fijáis, bueno, por supuesto hay que estudiarse las demostraciones porque son como un poco la esencia de la asignatura, ya que es una asignatura de geometría axiomática, o sea que el objetivo es que se aprenda cómo se desarrolla la geometría, pero es que además muchos de los ejercicios se parecen mucho a las demostraciones, con lo cual viene bien saberlo. E incluso, si miráis exámenes, veréis que a veces se piden directamente demostraciones que aparecen en el libro, con lo cual si uno se las ha estudiado, pues no tiene más que repetirlas y ya está. O sea que no os centréis solo en ejercicios, sino estudiaos en la teoría porque tenéis mucho ganado ya con ello. Bueno, pasamos de tema. Tema 6. El tema de Pitágoras y, bueno, en realidad hay muchas más cosas. El tema se titula así. Bueno, el teorema de Pitágoras, todo el mundo lo conoce, no lo voy a escribir. Pitágoras se demuestra, en este caso, sencillamente a partir de la definición de las razones trigonométricas. O sea, como las razones trigonométricas precisamente se definen en triángulos rectángulos, haciendo un par de cálculos con ellas, llegamos al teorema del cateto y del teorema del cateto sacamos el teorema de Pitágoras. ¿Vale? O sea que de nuevo relación entre la trigonometría y en este caso Pitágoras. Con Pitágoras demostramos la igualdad famosa esta de que el coseno cuadrado de un ángulo más el seno cuadrado de ese ángulo es igual a 1. ¿Veis? Pitágoras de toda la vida. Luego, en el tema se definen las alturas de un triángulo. Y esto de las alturas se hace, bueno, la altura evidentemente es el segmento que va desde un vértice ortogonalmente hasta el lado contrario. Esto de definir las alturas se hace en este momento porque se utiliza para demostrar a partir de la trigonometría y de Pitágoras los teoremas del seno y del coseno. ¿Vale? Entonces, de nuevo, es importante tener en cuenta que el teorema del coseno se demuestra utilizando Pitágoras y las propias definiciones de las razones trigonométricas. Y el teorema del seno se demuestra también aplicando las razones trigonométricas. ¿Cómo se hace? Pues como estos teoremas aplican en cualquier triángulo, lo que se hace es coger un triángulo cualquiera y trazar una altura. Y de esta manera como que descompones el triángulo en dos triángulos rectángulos. En este caso sería el APC y el PBC. Entonces, en esos triángulos sí que puedes aplicar tanto Pitágoras como las definiciones de seno, coseno y demás. Esto significa que cuando luego estás haciendo un ejercicio, si tienes un triángulo cualquiera, en ese triángulo no vas a poder aplicar directamente ni Pitágoras ni las definiciones de seno, coseno, etc. Es verdad que siempre puedes coger un triángulo y dividirlo así, con una altura, para sacar triángulos rectángulos y aplicar esos teoremas. Pero es que precisamente eso ya lo has hecho al demostrar el teorema del seno y del coseno, con lo cual esos teoremas ya como que llevan incorporada toda esa técnica. Por eso son más potentes y muchas veces acudimos directamente a ellos al resolver problemas donde no hay claramente una ortogonalidad o un paralelismo, porque son los que directamente nos dan la solución. Si no, tenemos que hacer una construcción nosotros y hacer muchas más vueltas para llegar a lo mismo. Bueno. Entonces, dicho esto, pasamos. Vamos a hacer los ejercicios facilitos aquí. Primero, me quiero referir al criterio de congruencia de triángulos. Congruencia de triángulos es que los ángulos, todos los lados y todos los ángulos midan lo mismo. Entonces, hay 3 criterios. Os voy a comentar junto con el ejercicio 3 del tema. Mirad, en este ejercicio me preguntan que si tengo dos triángulos ABC y A'B'C', y tenemos que la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo A', y luego tenemos que las longitudes de los ángulos AB y A'B', perdón, las longitudes de los lados,
y el lado BC también es igual al BC', al B', C', me preguntan que si esto obliga necesariamente a que los triángulos sean congruentes. Entonces, tendríamos, por ejemplo, este podría ser el ABC y luego el otro sé que tiene que tener el mismo ángulo A, o sea que este ángulo tiene que ser igual. El lado AB mide lo mismo, o sea que esta distancia está fijada. Esto es A', esto es B', y esto mide lo mismo que esto. El ángulo es igual también. Y BC tiene que medir lo mismo en el de la izquierda que en el de la derecha. Ahora bien, del ángulo B', no me dicen nada, con lo cual yo podría llegar a este punto C por aquí, o bien prolongando la recta A'C y llegar por aquí. En los dos casos, tanto en el triángulo que me ha quedado más achatado como en el que me ha quedado aquí, arriba, estoy cumpliendo con las tres condiciones. El ángulo A' es igual que el ángulo A, el lado AB, A'B' es igual al lado AB y el lado B'C' es igual al lado BC. Lo que pasa es que, como veis, tengo dos opciones. Luego, estas tres condiciones no garantizan la congruencia de los triángulos. O sea que estas tres condiciones no me valen como criterio de congruencia. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. A la hora de resolver triángulos, salvo que tengas una figura clara, si te la construyes tú, puedes caer en este caso y entonces tener dos soluciones o incluso quedarte con una que es la que no es, podría ser. O sea que hay que tener cuidado. El otro ejemplo del libro es un caso en el cual tenemos las medidas de los tres ángulos son iguales. Los tres ángulos ABC son iguales a A'B', C'. En este caso tampoco es razón suficiente para garantizar la congruencia, sencillamente porque podríamos tener pues, dos triángulos con la misma forma, pero que uno sea más grande que el otro. Por ejemplo, así. Si aquí cojo el punto A, lo pongo donde está A' y luego prolongo un poco los lados AB y AC, y aquí coloco B' y C'. B' y C' la trazo paralela a CB, de manera que este ángulo de aquí me queda igual a este de aquí, el C' igual al C, el B' igual al B, son ángulos correspondientes, entonces cumplo con la condición de enunciado, pero claramente los triángulos no son congruentes, uno es más grande que el otro. En este caso son triángulos semejantes, pero eso lo veremos más adelante. De momento, como criterio de congruencia no me vale. Entonces, ¿los criterios de congruencia cuáles son? Pues son estos tres, los que se llaman lado, ángulo, lado, 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 lado y ángulo, lado, ángulo. Respecto al primero, lado, ángulo, lado. Si os fijáis, en este primer ejercicio estaríamos en ese caso. Tenemos dos lados y un ángulo, pero no nos vale porque en este caso tenemos que los lados que me dan no son los dos lados adyacentes al ángulo, sino que nos dan uno de los lados del ángulo y luego el lado opuesto. Por eso no funciona. Siempre tiene que ser un lado del ángulo, el ángulo y el otro lado del ángulo. Por eso es LAL y no LLA, por ejemplo. O sea que tiene que ser el ángulo y los lados adyacentes. Por supuesto, esto no hay que memorizarlo. Esto uno, yo creo que lo mejor es que se haga la figura y se acostumbre a sacarlo. Es decir, si yo me dibujo aquí un lado, me dibujo aquí otro lado y este ángulo lo fijo, tengo esto fijado, ¿vale? Estos dos segmentos no pueden ni aumentar ni disminuir y no se pueden separar ni nada. Porque está el ángulo fijado, las longitudes fijadas. Es evidente que aquí, para completar este triángulo, solo tengo una opción, que es unir el B y el C, y no me queda otra. Luego, el triángulo así está bien definido. No tengo ambigüedad. Si lo que me dan es, sin embargo, es el ángulo, es el lado CB, ahí sí que tengo ambigüedad, porque puede ser este de aquí o podría ser el otro que he dibujado antes, ¿vale? O sea que yo creo que lo mejor es razonarlo como si uno lo construyera, viendo si se le queda el triángulo fijo o si se le queda que no
que no sabe cómo terminarlo, porque tiene varias opciones. Luego, el de los tres lados está claro. Si tienes un lado, otro lado, y luego tienes aquí este lado que mide lo que mide, para que el triángulo se cierre, para que el triángulo te caiga donde tiene que caer, una vez lo cierras ya no puedes mover nada. Si este vértice te lo empiezas a hallar para un sitio, inmediatamente las longitudes cambian, los ángulos cambian y ya no tienes el mismo triángulo. Con lo cual, los tres lados sí que te definen bien un triángulo. Y con el criterio de ángulo, lado, ángulo, pues pasa igual. Mirad, tenemos, por ejemplo, cojo aquí una recta, aquí cojo, este ángulo está fijo, esta distancia está fija, y luego aquí cojo otra recta, y este ángulo sé que está fijo. Fijaos que no sé nada de las distancias de AC y BC, pero por cómo he construido la figura es que necesariamente ya están fijadas. No tengo más opciones para el punto C, con lo cual el criterio ángulo, lado, ángulo me cierra el triángulo seguro y no me deja más posibilidades, con lo cual me vale para afirmar congruencia y demás. Bueno, pues nada más de esto. Vamos ahora al ejercicio 6.5, que tiene un poquito que ver con esto. En el 6.5 me hablan de un triángulo ABC, donde conocemos la medida de los ángulos y el perímetro, o sea, la suma de los lados. Entonces me dicen que determine la medida de los lados AB, BC y CA. Entonces fijaos lo que esto presupone. Me dan tres ángulos y me dan el perímetro. Y se supone que con esto ya el triángulo tiene que estar bien definido, puesto que me están pidiendo que halle la longitud de cada lado. Es decir, me están pidiendo que resuelva el triángulo. Sin embargo, estas condiciones de los tres ángulos y el perímetro no aparecen como criterio de congruencia de triángulos y sin embargo me sirven como tal. ¿Por qué? Pues porque al darme los tres ángulos ya solamente me queda como posibilidad tener triángulos o iguales, es decir, o congruentes con el ABC o bien semejantes a él, que sean con la misma forma pero más grandes o más pequeños. Pero al darme el perímetro, eso ya como que me acota la figura. Y eso lo tengo uno posible. Si lo hago un poquito más grande, ya el perímetro no me vale. Ya me estoy pasando. Y si lo hago más pequeño también. Con lo cual esto en realidad, aunque no me den un lado en particular y pueda aplicar mi criterio ángulo, lado, ángulo, sino que me dan el perímetro, en realidad al darme ya una distancia característica de la figura, ya me la fijan también, ¿vale? O sea que en el fondo me da lo mismo. Vale, este ejercicio aparte lo quería hacer porque en el libro no viene resuelto, simplemente viene indicado que para hallar una fórmula que me dé la longitud de los lados en función de los ángulos y el perímetro, se utiliza el teorema del seno y ya está, pero no me dicen cómo. Entonces, bueno, pues lo voy a hacer rápidamente para que lo tengáis. La fórmula a la que queremos llegar, bueno, da igual, la llego al final. Partimos del teorema del seno en el triángulo ABC, que dice que, bueno, pues que BC entre el seno de A es igual a AC entre el seno de B y es igual a AB entre el seno de C. Entonces, ese teorema plantea dos igualdades. Si nos quedamos con la primera y despejamos, pues llegamos a BC por el seno de B igual a AC por el seno de A. Y si nos quedamos con la segunda, es decir, estoy con esta y ahora voy a quedarme con esta de aquí. Entonces tendré BC por el seno de C y igual a AB por el seno de A. Entonces ahora, todo esto de que me aparezcan senos de ángulos no me molesta en absoluto, porque como todos los ángulos son conocidos, me parece muy bien. Lo que yo necesito es que me aparezca
la expresión del perímetro, ¿vale? Porque todo esto de BC, AC, AB por sí solos no me vale, porque yo no conozco ninguno. Pero si consigo sumar los tres, entonces haré que aparezca el perímetro. De momento, si sumo esto, llegamos a que BC por, sacando factor común, seno de B, seno de C, es igual a AC más AB por el seno de A, que también lo saco factor común. Entonces, aquí ya empiezo a tener una suma de lados, que es lo que yo busco. Si a este lado le añado el BC, que es el que me falta, ya tengo el perímetro y ya está. Entonces, para completar esta suma, tengo que sumar aquí, voy a sumar en rojo, el término BC por el seno de A. Y como lo he sumado a la derecha, también lo tendré que sumar aquí a la izquierda, para no alterar la igualdad. Y entonces, ya para terminar, sacando el factor común de nuevo, pues me queda BC por el seno de A más el seno de B más el seno de C es igual a AC más AB más BC por el seno de A. Y aquí en esta fórmula todo es conocido excepto BC, que lo despejo. Y ya tengo el lado BC. Y para el resto de lados, pues hago lo mismo. ¿Vale? O sea que esta es la formulita. La fórmula sí que la da el libro, pero no te dice cómo se llega. Pues nada, simplemente es esto, muy sencillo. Y si queréis, una pequeña reflexión. ¿Por qué le hemos calculado esta fórmula con el teorema del seno y no el del coseno o no de otra manera? Pues porque es una fórmula que me hace aparecer todos los lados y todos los ángulos. Me da la pista el hecho de que el enunciado me diga que son todos los ángulos conocidos. Eso ya me dice, vale, o sea que voy a aplicar el teorema del seno porque eso me hace aparecer todos los ángulos. Si aplico el del coseno solamente utilizo un ángulo y sin embargo me aparecen todos los lados. O sea que en este caso no me conviene, me conviene que aparezcan ángulos en mis fórmulas porque son datos. Luego veremos otros ejercicios donde esto es al revés, donde me conviene usar otro teorema, no el del seno. Pero en este caso, por este motivo, pues tiro por ahí. Bueno, pues nada, después de esto ya el libro da demostraciones, bueno, da las fórmulas de la suma del ángulo del seno de la suma, perdón, y del coseno de la suma. Y las demuestra, las demostraciones que vienen ahí, pues se basan en las definiciones de seno y coseno y en el teorema del coseno, o sea, en Pitágoras, o sea, en lo que vamos acumulando a lo largo de este tema, ¿vale? Hay otras demostraciones, por ejemplo, como esto se da en secundaria, pues si ponéis en YouTube demostración de fórmulas trigonométricas, vais a encontrar enseguida profesores que lo explican de manera más sencilla. Ojo, porque la demostración que hace el libro aquí la hace justamente utilizando los elementos que hemos definido en el tema, lo cual es muy práctico. Si coges una demostración por ahí que en un momento dado presupone semejanza de triángulos, en este momento de nuestro desarrollo no lo hemos llegado a exponer todavía eso, con lo cual no valdría. Tendrías primero que definir semejanza y luego usarlo. Se me ocurre, por ejemplo. O sea, hay que tener cuidado con las demostraciones aparentemente sencillas, porque muchas veces están implícitamente asumiendo conceptos que todavía no hemos nosotros desarrollado. Pero bueno, si tenéis interés, pues me lo podéis mirar y así tenéis alguna alternativa. Bueno, y ya por último el tema termina con un apartado de geometría analítica. Esto está bien porque así vemos que efectivamente toda esta geometría que nosotros hemos desarrollado aquí resulta que luego es coherente con la geometría analítica que utilizamos tanto en tantas ramas de la matemática, de la física y de todo. Sin embargo, no es el objetivo de esta asignatura hacer geometría analítica, precisamente, con lo cual pues nos quedamos ahí. Vemos cómo esa transición, pero no vamos luego a empezar a resolver ejercicios así, porque entonces ya estaríamos haciendo pues álgebra o geometría analítica de la que hemos hecho en bachillerato y de la que haremos en otras asignaturas. O sea que nos vamos a quedar siempre con la geometría sintética, que es lo que nos interesa en la asignatura. Un pequeño comentario, ya que no hemos tenido mucho tiempo de hablar de esas cuestiones, pero sí que está bien que tengáis en mente que la geometría sintética, que es lo que hacemos aquí, está muy bien
Primero para aprender a pensar, porque te enseña a razonar de una manera completamente distinta. La geometría analítica es muy mecánica, te permite coger un problema, parametrizarlo entero, sacar las ecuaciones que hagan falta y luego eso, pues si tienes suficientes ecuaciones, se podrá resolver. Tiene el problema de que a veces te quedan problemas monstruosos que no sabes resolver a mano, pero como tenemos ordenadores, siempre puedes pensar, lo meto al ordenador y que me lo resuelva el ordenador. Eso es verdad, pero al mismo tiempo esto no es tan práctico, porque luego muchas veces el ordenador, si le metes un sistema muy complicado, no te lo sabe hacer, o te da una solución absurda. Y si tu sistema es muy complicado, a lo mejor ni siquiera entiendes o sabes si está bien o está mal. Entonces, sigue siendo buena idea siempre, incluso en la vida real, incluso aunque estés haciendo un problema con tu ordenador y todo, saber simplificarlo a base de geometría sintética, para que luego las ecuaciones te queden fáciles, ¿eh? Y esto os va a servir en la carrera, en el mundo académico, pero también incluso en la vida profesional. Bueno, seguimos. Quería hacer, a ver, el ejercicio 7 es la fórmula de Herón. Es un ejercicio muy largo, no lo voy a hacer porque son un montón de operaciones. Si alguno tiene dudas, porque en el libro no está desarrollado del todo, lo tenéis hecho, por ejemplo, en Wikipedia, sin ir más lejos. Ahí está hecha la demostración. Hay varias, pero justamente la que se recomienda en el libro la tenéis ahí. Yo quería hacer el 8, pues ya que hemos hecho un ejercicio del teorema del seno, el 8 vamos a hacerlo porque es del coseno. Así que ejercicio 8 del tema 6. A ver. Están como con costritas. Claro, es que igual voy ahora y me dicen, a ver, si es que esto ya está para irse, porque antes estaban como grandes. A ver, Cristina. Se te está secando. Silenciar. Bueno. Bien, aquí me dan un triángulo. Y vamos a expresar, bueno, vamos a trazar la mediana AM, que es la mediana desde el punto A, donde M es el punto medio del lado BC. En este ejercicio creo que llamaban a los lados A, B y C, como suele hacerse. Se les pone el nombre en minúsculas del vértice opuesto. Así también escribimos menos. Entonces queremos expresar AM en función de los tres lados. A, B y C. Entonces, ¿cómo ataco este problema? Pues a ver, tenemos un triángulo que en principio no es rectángulo, con lo cual ya, pues Pitágoras, razones trigonométricas, parece que no va a ser inmediato. No tenemos ninguna paralela, luego tales tampoco. ¿Qué me quedan? Pues si es un triángulo cualquiera, pues los teoremas del seno y del coseno. ¿Cuál uso? Pues el del seno me va a empezar a hacer aparecer ángulos y yo aquí no conozco ángulos. Sin embargo, el del coseno me hace aparecer los lados, me hace aparecer además todos los lados. O sea que tiene buena pinta, porque yo quiero una expresión en función de todos los lados, pues bien, pues tiene buena pinta. Ahora, tengo que elegir si quiero aplicar el teorema del coseno, de qué lado lo aplico, es decir, a partir de qué ángulo y para calcular qué lado. Entonces, la única relación que tenemos entre ángulos que nos va a facilitar la vida es el hecho de que este ángulo de aquí, en el triángulo AMB, el ángulo M, es congruente, vamos a llamarlo a este M1, congruente no, es suplementario de este de aquí, que es el ángulo M del triángulo AMC, que lo llamo M2, ¿vale? Como estos dos son suplementarios, aunque sean ángulos distintos, los voy a poder relacionar, con lo cual ya estoy reduciendo aún más la cantidad de ángulos que me aparecen. O sea que esto es lo mejor que puedo conseguir. Algún ángulo me va a aparecer, con lo cual que sea este, que al menos me lo podré quitar. Venga, pues ahora aplico el teorema del coseno y lo voy a aplicar en los dos triángulos pequeños, en el ABM y en el AMC, de manera a que me aparezca siempre el ángulo este M. Venga, pues en el triángulo ABM calculo C cuadrado, porque es el lado opuesto al ángulo que me interesa, que será igual a AM cuadrado, un lado, más otro lado, BM cuadrado, menos 2 AM por BM por el coseno
del ángulo M1. Y luego en el otro triángulo, en el AMC, calculo el lado B, que será AM cuadrado más CM cuadrado menos 2 por AM por CM por el coseno de M2. Y ahora empiezo a tener en cuenta cosas de la construcción particular que me da el enunciado. ¿Qué importa aquí? Pues nos importa que estos dos ángulos son suplementarios y además que M es el punto medio de BC, con lo cual los segmentos BM y CM miden lo mismo. Así que voy a apuntar por aquí, ¿vale? BM es igual a CM, que es A medios, ¿eh? El lado BC partido por 2. Y luego estos dos ángulos son suplementarios, creo que se notaba así en el libro con una barra por encima, es decir, que en términos de medida, la medida de M1 es pi menos la medida de M2, y lo que esto va a significar de cara al coseno, porque aquí no aparece el ángulo como tal, aparece el coseno del ángulo. De cara al coseno, el coseno de los ángulos suplementarios mide lo mismo, pero cambiado de signo. Luego, coseno de M1 es igual a menos el coseno de M2. Esto supongo que lo tenéis claro, si no, pues os dibujáis la circunferencia oniométrica. Si este es M1 y su suplementario es este, pues veis que los cosenos son iguales, pero cambios de signo. Bueno, pues si acaso alguien no lo tiene claro, el dibujillo este siempre te resuelve. Sustituyo entonces en las expresiones de c cuadrado y b cuadrado y me quedará c cuadrado igual a m cuadrado, este se queda igual. AM cuadrado es lo que quiero despejar. Recordad que lo que queremos expresar es AM en función de lo demás. Entonces, AM no lo toco. AM al final lo intentaré despejar como pueda. BM es A medios, con lo cual esto me queda A cuadrado entre 4 menos 2 por AM otra vez por BM, que es A medios, por el coseno de M1. Y la de abajo me quedará B cuadrado igual a AM cuadrado más CM, que es A medios, con lo cual A cuadrado entre 4 menos 2 por AM por CM por, y ahora el coseno de M2 lo sustituyo por el menos coseno de M1. Y aquí le pongo un más. Entonces esto está muy bien. Uy, aquí no he sustituido. Este CM lo voy a poner como A medios también. Entonces enseguida vemos que para empezar todo el término este de aquí de la derecha me queda igual en ambas expresiones, pero encima ha cambiado de signo, con lo cual si la sumo se me va a cancelar y eso me viene muy bien. Así que sumando me queda c cuadrado más b cuadrado igual 2 am cuadrado más a cuadrado medios, porque sumo a cuartos más a cuartos, pues a medios, y esto de aquí se cancela todo. Y ya está. De aquí, pues evidentemente despejo enseguida que AM es igual, y esto da 2b cuadrado más 2c cuadrado menos a cuadrado partido por 2, el 2 fuera de la raíz. Que es la fórmula de la mediana de Ptolomeo. Ptolomeo, matemático griego del siglo III, más o menos, de Alejandría. Vale, pues nada, este ejercicio fácil, quedaos con ese razonamiento de por qué utilizar el teorema del coseno y no otro. Eso es lo que al final cuesta más cuando arrancamos un ejercicio muchas veces. Bueno, el ejercicio 9 es muy sencillo, es básicamente demostrar que los ángulos de un triángulo equilátero miden pi tercios, lo cual es muy fácil, es evidente. Así que pasamos al 10, que es un poco más complicado. Vale, aquí tenemos un triángulo acutángulo. Bueno, me voy a ir mejor a la página de abajo para que no se me corte la figura. ABC, un punto P en el interior de ese triángulo, donde sea. Tenemos la rotación de centro C
con ángulo pi tercios y ya está. Entonces me piden demostrar, primera pregunta, demostrar que el triángulo formado por el punto C, centro de rotación, el punto P, un punto cualquiera del triángulo, dentro del triángulo, y la imagen de P por la rotación es equilátero. Y luego me piden además un par de igualdades más que ahora las diré. Lo gordo es esto. Entonces, a ver, me voy a dibujar, ya que estoy, el resto de la figura. Pues a ver, si giro el punto P pi tercios, pues más o menos me caerá por aquí. Este sería el ρ de P. O puede ser que me cayera por aquí abajo. No lo sé, ambas son posibles, pero bueno, por no embornar la figura me quedo con el de arriba, daría igual si fuera el de abajo. Entonces se me forma este triángulo, que es el que me piden que demuestre que es equilátero. Pues mirad. Tenemos que como ρ es isometría, conserva la distancia. Luego, CP será igual a ρc ρp. Y como ρ de C es C, porque C es el punto fijo de la rotación, pues tenemos que CP es igual a C ρ de P. Además, el ángulo C mide pi tercios, porque es el ángulo de la rotación. Entonces tenemos un triángulo con dos lados iguales y con este ángulo que mide pi tercios. Y aquí es muy fácil por la suma de ángulos y porque tenemos una propiedad por ahí, creo, que dice que los ángulos tienen que ser iguales, estos dos de aquí, los ángulos de la base, por así decir, pues ya demostraríamos eso. Más fácil todavía, podemos decir que como podemos decir que un triángulo equilátero tiene todos los lados iguales y todos los ángulos que miden pi tercios. Como aquí tenemos un triángulo con dos lados iguales y un ángulo que mide pi tercios, por el criterio de congruencia lado, ángulo, lado, este triángulo es congruente al equilátero, con lo cual es equilátero. Así de sencillo, no tengo que hacer ni suma de ángulos ni nada. Que también se puede razonar así. Bueno, pues esto ya está. Con lo cual, al ser equilátero, se me dan las dos. Se me da la siguiente igualdad, que es la que me va a importar para el siguiente apartado, y que el enunciado me la pide. CP va a ser igual al tercer lado del triángulo. Hemos demostrado que CP era igual a C ρ P, y ahora queremos demostrar que además CP es igual al lado que falta, a P ρ P. Esta igualdad me va a importar para el siguiente apartado. Por eso el enunciado, aunque sea una trivialidad, me la pide, para darme la pista de que la tengo que usar. Y luego, el enunciado me pide también que demuestre que BP es igual a ρB ρP. Además de esto, me piden demostrar que BP es igual a ρB ρP. Y esto es evidente porque ρ es isometría. O sea, que conserva la distancia. Así de sencillo. ¿Por qué me hace el ejercicio demostrar esto? Pues para darme la pista de que esta igualdad se cumple y que la tengo que usar en el siguiente apartado. ¿Vale? De momento, ejercicio fácil, sentando la base para el siguiente apartado. Venga, pues seguimos. En el apartado B me dicen que hay otro punto P' en el interior del triángulo, de tal manera, voy a dibujar otra vez, hay un punto P' en el interior del triángulo, de tal manera que P', su imagen por la rotación de centro C, pues 60 grados más o menos por aquí, no sé. Aquí estaría ρ de P'.
Y luego además calculo el ρ de B. Esto es B, esto es C, esto es A. Calculo la imagen de B por la rotación de 60 grados de centro C, que me caerá más o menos pues por aquí. Uy. Perdón. Este es ρ de B. ¿Vale? O sea, el punto prima lo construimos, el punto P' lo construimos de tal manera que P', su imagen ρ P' y el ρ B me queden todos alineados. Esta es la condición. Que estos 4 puntos me queden sobre una recta. Vale, pues con el punto P' así construido y con el punto P de antes, un punto cualquiera, estará por aquí, con su imagen ρ de P por aquí, lo que sea, pues me piden demostrar que AP más BP más CP es mayor o igual que AP' más BP' más CP'. O sea, estamos demostrando que haciendo la suma desde los 3 vértices A, B y C a un cierto punto P, la manera de que esa suma de distancias me quede lo más pequeña posible es si estos 4 puntos A, P', ρ P' y ρ B me quedan alineados. O sea que si cojo estos puntos alineados, cualquier otro punto que yo coja dentro del triángulo, la suma de distancias a los vértices me va a quedar más grande. La figura que he hecho, por supuesto, no es ni mucho menos la única posible. Para empezar, si la rotación fuera en otro sentido, pues podría quedarme esto de otra manera. Pero bueno, da igual, la rotación es para orientarme yo, la figura es para orientarme yo. No es que yo la vaya a usar para demostrar nada, simplemente me ayuda a mí a visualizar lo que me piden. Bien, entonces, ¿qué aplicamos aquí? Bueno, pues a priori esto echa un poco para atrás, no es muy intuitivo, pero tenemos el apartado 1 que nos ha hecho demostrar igualdades. Pues inmediatamente las aplicamos. Nuestras igualdades eran para CP y para BP, o sea, justo términos que aparecen aquí. Así que inmediatamente sustituyo. El AP se queda igual, que no me decían nada de él. Pero el BP acabamos de demostrar que es igual a ρ de B, ρ de P. Y el CP acabamos de demostrar que es igual a P, ρ de P. Esto lo dejo ahí. Vale, entonces, estas 3 distancias AP, ρ de P, ρ P y P, ρ de P, si las dibujo, voy a hacer otro color, que se ve mejor. AP es esta, P, ρ de P es esta de aquí y ρ de B, ρ de P es esta de aquí. Entonces, esto tiene mucha mejor pinta que lo que teníamos arriba. Porque lo que teníamos arriba eran 3 distancias que no estaban ni alineadas, ni formaban rectas entre sí, ni había forma de ponerlas una al lado de otra. Y ahora ya al menos estas 3 distancias que me han quedado aquí son como una cadena, van todas seguidas. Entonces, ahora ya voy a poder comparar, al menos fácilmente, esta distancia que he dibujado en rosa con la de la recta que está en los 4 puntos alineados, por la desigualdad triangular. O sea, yo he expresado el primer término de la desigualdad con una expresión que me hace las cuentas un poco más amigables y ahora, como yo quiero sacarme una desigualdad para poder demostrar lo que me pide el ejercicio, pues ¿de dónde me saco una desigualdad? ¿Qué teorema tiene una desigualdad en su formulación? Pues la desigualdad triangular. De tales no me saco una desigualdad, ni del teorema del coseno, ni de nada, me la saco de donde está, de la desigualdad triangular. Entonces, ahora ya tengo la configuración que me permite inmediatamente decir que esto es más grande o mayor que la suma de AP' más P', ρ P', más, bueno, para ser rigurosos, si queréis, podríamos decir, vamos a llegar a lo mismo, pero
podríamos decir, expresando esto en el orden en el que están los puntos. ¿Vale? Veis que tengo AP, luego P rho de P y luego rho de P, rho B. Entonces, esto es seguro que es mayor que A rho de B, ¿vale? Es como si desarrolláramos el A rho de B en esta suma de segmentos. Y ahora el A rho de B lo puedo descomponer porque los 4 puntos están alineados y se supone que en ese orden, ¿eh? Entonces, llegamos a que AP más P rho de P más rho de P rho de B es mayor o igual que AP', el primer segmento, más P', rho de P', más rho de P', rho de B. Por alineación. Porque lo hemos construido para que estén alineados. Y ahora, ya estamos cerca, mirad, aquí me falta un prima. El término P' ya lo tenemos. Y luego, el término P', rho P', lo voy a sacar del CP'. Y el término rho', rho B, lo voy a sacar del BP'. ¿Y por qué? Pues aplicando el apartado A otra vez. Igual que hemos aplicado el apartado A para sacar esa expresión, ahora el apartado A lo hemos aplicado para la distancia BP, pero la puedo aplicar también para la distancia BP'. O sea, lo que se cumplía para CP en general se va a cumplir para CP', a saber que la distancia de C a P' será igual a P' rho P'. O sea, el triángulo que forma... Claro, aquí me ha quedado muy mal dibujado, pero el triángulo que forma el punto C, que es el centro de rotación, con un punto y con su imagen, es equilátero. Y esto lo es para el punto P como para el punto P', con lo cual estos triángulos son equiláteros los dos, puedo establecer la igualdad. Y luego lo mismo, para el punto B tenemos que como la rotación es una isometría, pues transformando el punto B en rho B y el punto P en P', perdón, en rho P', pues esto es verdad porque rho es isometría. Con lo cual, sustituyendo, llegamos ya finalmente a que el primer término, que en todo momento es igual al término inicial BP más CP, es mayor o igual que este segundo término, que ahora al sustituir las últimas identidades me queda P', rho P', más rho de B, rho de... Perdón, esto es lo que estaba puesto, quiero sustituir. Sustituyo el P', rho P' por CP', y el rho P', rho de B por BP'. Y llegamos a la expresión que queríamos. Bueno, bien. Venga, tercer apartado, que ya es el importante. Ahora me hablan de Q, un punto interior. Bueno, no voy a escribirlo, lo voy a dibujar directamente en la página de abajo, porque esta figura se complica un poco. Un punto Q de tal manera que los ángulos dentro de los triángulos ABQ, este ángulo sea 2 pi tercios. Y dentro del triángulo AQC, este ángulo de aquí también sea 2 pi tercios. Así colocamos el punto Q en el interior del triángulo. Ahora hay que demostrar que A, Q, rho de Q y rho de B
están alineados. Es decir, si dibujo ρ de Q, pues más o menos por la rotación me quedaría por aquí. Y si dibujo ρ de B, pues me quedaría más o menos 60 grados, pues por aquí. Y entonces veis que más o menos, pues efectivamente me caen en una misma regla los 4 puntos. Esto ahora hay que demostrarlo. Antes era la hipótesis, ahora queremos llegar a eso a partir de estos ángulos. Hay otra opción, también la recoge el enunciado, me dice demostrar que estos puntos están alineados o bien que son el punto B, el punto Q, el punto ρ de Q y el punto ρ de A. O estos 4 alineados o los 4 de abajo. Los 4 de abajo corresponderían a esta figura. A la figura en la cual la rotación va en sentido inverso. Es decir, el punto Q, no sé por qué esto Q', el punto Q vendría aquí, ρ de Q, el punto A vendría aquí, ρ de A, y la recta sería esta. Vale, o sea que según el sentido de rotación tenemos dos opciones, o una u otra. Vamos a demostrar una y la otra se hace igual, pero tomando otros triángulos. Entonces, a ver, ¿qué ángulos conocemos aquí? Pues conocemos este. Este de aquí son pi tercios, porque es el suplementario. Porque el triángulo CQ, ρ de Q, es equilátero. ¿Vale? Luego, el ángulo Q son pi tercios en ese triángulo y el ángulo ρ de Q también serán pi tercios, que lo voy a utilizar luego. ¿Vale? La notación que utiliza en el libro es esta, expresar así el símbolo de ángulo, decir en qué triángulo estás, que sería CQ, ρ de Q, y luego poner el vértice correspondiente al ángulo, con el simbolito de medida, porque estamos dando la medida. Como esta notación es un poco infernal y más con la tableta, pues yo voy a escribir simplemente CQ, ρ de Q o simplemente Q por el contexto, ¿vale? Para escribir menos, porque si no me eternizo. Bien, entonces, con esto ya podemos afirmar que los ángulos, este es hasta aquí el enunciado, primer punto, segundo punto, los ángulos AQC. Lo escribo así, ya digo, para no eternizarme. La notación no es la que usamos, pero es que si no, no termino nunca. AQC, la medida de esto son 2 pi tercios. Y la medida de CQ, ρ de Q es pi tercios. Luego son suplementarios. Forman un ángulo llano. Por tanto, están alineados. Los puntos A, Q y ρ de Q están alineados. Me falta ahora ver que el ρ de B también está alineado. ¿Cómo lo hago? Pues mirad, me vengo ahora al ángulo este con vértice en ρ de Q y voy a trabajar en este triángulo. Para sacar... Uy, he borrado sin querer un trozo. Para sacar el ángulo este de aquí, ¿vale? Si demuestro que el pi tercios y este que acabo de dibujar son suplementarios, pues también llega a lo mismo. Entonces aquí lo que me puedo dar cuenta es que este triángulo lo forman las imágenes de los puntos Q y B. Y el punto C, que es un punto fijo. Con lo cual, este triángulo es imagen de otro triángulo, el triángulo original, ¿vale? O sea, el triángulo que forman C, ρ de Q y ρ de B, como son todo imágenes, es imagen por la rotación del triángulo CQB. Por tanto, los ángulos son todos congruentes. Así que el ángulo que me interesa a mí, que es este de aquí que tengo pintado en azul, será congruente a este ángulo BQC. Y ese ángulo mide 2 pi tercios también.
Aquí no hemos hablado de ángulos mayores de 180 grados, o sea que no es que hayamos dicho que la circunferencia completa son 2pi, pero se puede demostrar muy fácilmente, ¿vale? Que si tenemos 2pi tercios y 2pi tercios, este de aquí también son 2pi tercios, ¿vale? Porque lo divido en 2 y tengo pi tercios por aquí, pi tercios por allá, con lo cual el ángulo BQC son 2pi tercios. Y por tanto, el ángulo ρB, ρQC también son 2pi tercios y por tanto es suplementario de el que tiene al lado, que es el Q rho de QC. Por tanto, forman un ángulo llano y están alineados, ¿vale? Estos son los suplementarios. Luego Q rho de Q, rho de B forman un ángulo llano, están alineados. Y ya está. Ahora vuelvo a bajar, ¿eh? Si en vez de en esta figura estamos en la otra, pues se hace igual, ¿eh? Como veis, el razonamiento me vale exactamente igual. Cogeré otros ángulos, pero vamos a hacer exactamente lo mismo. Y nada, son menos 20. Último apartado, muy sencillo. Demostrar que para ese punto Q del apartado anterior que cumple esta propiedad de los ángulos de 2 tercios, de 2 pi tercios, se cumple que AR más BR más CR es mayor o igual que AQ más BQ más CQ. O sea, lo que dijimos antes. A ver, lo tengo mal copiado. Bueno, aquí punto Q es el punto S especial que cumple que los de los 2 pi tercios y R es un punto cualquiera. O sea, lo que dijimos antes, que el punto SQ minimiza la suma de distancias a los vértices del triángulo. ¿Y esto por qué se cumple? Bueno, pues es inmediato, porque hemos demostrado que por el apartado C, el punto A, Q, rho de A y rho de Q y rho de B están alineados. Y por el apartado B, eso implica directamente la desigualdad que queremos. O sea que es inmediato. Así que hemos demostrado que este punto con esa propiedad de ver bajo el mismo ángulo los 3 lados del triángulo minimiza la suma de distancias a los 3 vértices. Y ese punto se llama, como dice el libro, pues centro de Fermat. ¿Vale? Bueno, pues no tenemos tiempo de más, ya lo siento. En el aula virtual os puse, y en el chat del Teams también, os puse varios ejercicios de exámenes y de la PEC que se pueden resolver solamente con lo que hemos visto hasta ahora, o sea, con los temas 1 a 6. Luego ya con los temas 7 y 8 que completan el bloque entero de geometría plana, pues se pueden hacer todas las PEC y bastantes ejercicios de examen. Y ya nos quedaría después, que ya no vamos a llegar, el tema de geometría hiperbólica, el tema de polígonos y la geometría espacial. Bueno, pues nada más. El próximo día, que es justo Claro, sería ideal que tuviéramos clase a la vuelta de Semana Santa, pero la tenemos en realidad la semana de después, que es justo cuando ya se entrega la PEC. De todos modos, yo me inclino por seguir el ritmo y trabajar los temas 7 y 8, porque bueno, el que haga la PEC pues tampoco va a avanzar más, con lo cual no tiene sentido dar una clase si no os habéis mirado nada del tema. Y así, pues bueno, podemos hacer bastantes ejercicios de examen, lo que sea, y completar el bloque de geometría plana creo que tiene más sentido que empezar con otra cosa que a lo mejor le pilla a la gente que no ha llegado todavía o no sé. Bueno, así que haremos esos temas 7 y 8 para la próxima vez. Buscaré algún ejercicio quizá de examen y os pondré por el foro cuál haré. Y nada más, ya está, se acabó el tiempo. Venga, gracias a los que habéis asistido y hasta la próxima. Si tienes algo que comentar.